Grandes genios e inventos de la humanidad. La entrega anual de los premios Nobel en Estocolmo es un gran acontecimiento mediático. Cada uno de los premiados recibe 1 millón de euros. Pero muy pocos saben que los premios los creó un hombre que hizo historia por ser el inventor de la dinamita y uno de los mayores empresarios del siglo XIX. ¿Quién fue este hombre que revolucionó con sus inventos las técnicas de armamento y que, sin embargo, se opuso durante toda su vida a la guerra? Alfred Nobel y la dinamita. Alfred Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo. En aquel momento, su familia tenía muchos problemas económicos. Ese mismo año su padre tuvo que declararse en quiebra. Se había creado un nombre con la construcción de minas marinas. Después de la quiebra, se marchó solo a San Petersburgo para levantar allí un nuevo negocio de armamento. En 1842, su familia pudo reunirse finalmente con él. Allí, Alfred recibía clases de un profesor privado. Mostraba interés por las ciencias naturales y muy especialmente por la literatura. Para quitarle esa idea de la cabeza, en 1850 su padre lo envió en un viaje de estudios a Alemania, Inglaterra, América y Francia. En París, Nobel fue ayudante del químico Théophile Jules Pelouse, un puesto que también había ocupado pocos años antes Ascanio Sobrero. Sobrero descubrió en 1847 la nitroglicerina, al mezclar la glicerina con ácido nítrico y ácido sulfúrico. Pero Sobrero nunca averiguó cómo realizar explosiones controladas de la nueva sustancia. En una explosión involuntaria se le desfiguró la cara para siempre, por lo que Sobrero cesó en su obsesión por averiguar el uso técnico de la sustancia. En aquella época, el principal explosivo era la pólvora negra. Esta sustancia descubierta en China en el año 1000 después de Cristo es el explosivo más antiguo y se conoció en Europa a principios del siglo XIV. Pronto, la pólvora negra se empezó a utilizar para fines militares. A finales del siglo XVII se empezó a usar para explosionar montañas y construir carreteras. Pero, ¿qué entendemos por el término explosión? Las explosiones son reacciones químicas aceleradas en las que se libera presión y calor en el poco tiempo que transcurre hasta que toda la sustancia explosiva pasa a estado gaseoso. Este aumento de volumen extremadamente rápido provoca una onda expansiva que se propaga en todas las direcciones. Cuando Alfred Nobel regresó a San Petersburgo en 1853, comenzó a investigar la nueva sustancia que había descubierto Sobrero. Nobel quedó fascinado. La nitroglicerina no solo poseía de 6 a 7 veces más potencia que la pólvora negra. La glicerina era una materia prima mucho más barata que se obtenía de la producción del jabón. Pero de entrada, Nobel tampoco consiguió dominar la sustancia. Por la guerra de Crimea, en aquella época el negocio de los Nobel empezó a ir mejor. Produjeron, entre otras cosas, las minas marinas que impidieron a la flota inglesa atacar San Petersburgo. Pero conforme iban perdiendo la guerra, los rusos se iban quedando sin materias primas para fabricar más armamento. En 1863, la empresa Nobel vuelve a ir a la bancarrota y la familia regresa de nuevo a Estocolmo. Allí, Nobel experimenta más intensivamente con la nitroglicerina con el objetivo de conseguir crear un explosivo controlable. Uno de los principales problemas que presentaba la producción industrial de la nitroglicerina era su susceptibilidad al fuego y las sacudidas. Un simple roce hacía que el líquido oleoso explotara. Su extrema sensibilidad imposibilitaba su uso civil y militar. Nobel tuvo una idea.
con la ayuda de un detonador consiguió controlar la nitroglicerina y provocar una explosión de forma segura. El 15 de julio de 1864 solicitó la patente del detonador. Posiblemente ese fuera su mayor descubrimiento. Encendiendo una pequeña cantidad de fulminato de mercurio en un pistón, se podían activar de forma controlada grandes cantidades de explosivo. Con el detonador, Nobel parecía haber conseguido controlar la nitroglicerina. Ahora ya era posible su producción, y su empresa empezó a tener sus primeros beneficios. Pero poco después, explotó la fábrica de los Nobel en Estocolmo. Murieron 5 trabajadores, entre ellos el hermano pequeño de Nobel, Emil. La ciudad de Estocolmo reaccionó inmediatamente y prohibió los experimentos en la ciudad. Pero Nobel siguió investigando a pesar del revés. Para su industrialización, era necesario conseguir que el explosivo fuera seguro. Nobel intentó mezclar la nitroglicerina con diferentes productos, como el yeso o el serrín, para evitar así que reaccionara a los golpes y las sacudidas. Pero siguió sin encontrar la solución a su problema. Para evitar los riesgos de transportar la sustancia, Nobel inició la fabricación propia de nitroglicerina en diferentes países y patentó el producto en cada uno de ellos como el aceite explosivo de Nobel. En 1865, Nobel abrió un nuevo taller en Krümmel, cerca de Hamburgo. Pero apenas un año después, una parte quedó destruida a causa de una grave explosión. Nobel ordenó reconstruir el taller enseguida y siguió sin inmutarse con su investigación. La reconstrucción fue rápida y la opinión pública permaneció escéptica. No tuvo tanta suerte en otros países, donde se discutía una posible prohibición de la sustancia. Pero Nobel estaba convencido de que el accidente se debía únicamente a una mala utilización del producto. Y el destino volvió a ayudarle. En Krümmel se derramó un poco de aceite explosivo y el líquido fue absorbido por la tierra de diatomeas que había en la caja para protegerlo de los golpes. Este polvo poroso resultante de la fosilización de algas primitivas era el material que tanto tiempo llevaba buscando Nobel. Insensibilizaba el aceite explosivo ante los golpes y las sacudidas. Además era muy barato, pues en Krümmel había grandes yacimientos de diatomita y se podía extraer muy fácilmente. Nobel mezcló 3 partes de aceite explosivo con una de tierra de diatomeas hasta obtener una pasta. Así creó un nuevo explosivo sólido que se podía proporcionar al gusto. Debido a su enorme potencia la llamó dinamita, por la traducción al griego de la palabra fuerza, dinamis. Este era el explosivo que el mundo estaba esperando. Una gran ventaja de la dinamita es que podía fabricarse en forma de barra. Mediante nuevas técnicas de perforación, el explosivo se podía introducir directamente en la zona a explosionar. La enorme potencia podía literalmente mover las montañas. Por fin se pudieron llevar a cabo grandes construcciones como el túnel de San Gotardo, el canal de Corinto o el canal de Panamá. Con este canal, de 81 metros de longitud a través del Istmo de Panamá, por fin se había creado una unión entre el Atlántico y el Pacífico. Con él, la vía marítima entre Nueva York y San Francisco se acortó más de la mitad. Nobel merecía ahora un reconocimiento por la dinamita. Su producción en Krümmel se duplicaba anualmente, y Nobel abrió nuevas fábricas en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Al ver que sus talleres independientes competían entre ellos y acababan bajando los precios, Nobel fusionó todas sus empresas en una sociedad. En 1873 se marchó de Alemania. Por motivos de salud, Nobel, que caía enfermo muy frecuentemente desde su juventud, se trasladó a París. En las inmediaciones de la ciudad, abrió una nueva fábrica de explosivos y creó un campo de entrenamiento militar para la investigación de nuevas mejoras en la dinamita. La dinamita aún tenía algunos inconvenientes. Si entraba en contacto con el agua, la nitroglicerina se disolvía y quedaba inservible.
En 1887, Nobel encontró por casualidad la solución a este problema. Para cortar una hemorragia se puso colodión en la herida. El colodión es nitrocelulosa disuelta en éter. Entonces tuvo la idea de absorber la nitroglicerina con nitrocelulosa y de esa forma creó la gelatina explosiva. Este explosivo no solo tenía la ventaja de ser mucho más potente por su elevado contenido de nitroglicerina. Además, no era disoluble en agua y por tanto permitía también las detonaciones debajo del agua. En Suecia, la gelatina explosiva salió al mercado con el nombre de Dinamita Extra. Este producto gelatinizado de nitroglicerina es lo que actualmente conocemos como dinamita. Nobel cobró crédito como investigador y empresario en todo el mundo. Para proteger sus inventos con patentes, viajó con muestras de explosivo en el equipaje de mano por medio mundo. Lo único que le molestaba del maravilloso explosivo era la gran nube de humo derivada de las detonaciones. Una cantidad de humo que podía nublar un campo de batalla durante mucho tiempo. Por ello, mediante algunos cambios en la gelatina explosiva, Nobel consiguió crear para fines militares la pólvora sin humo o balistita. La balistita tenía la propiedad de arder lentamente, necesaria para poder disparar un proyectil con efecto sin que se produjera un fuerte impulso en el fusil. La balistita de Nobel posibilitó la construcción de ametralladoras. Él nunca mostró públicamente su desacuerdo con el uso militar de sus productos. Pero a escondidas, Alfred Nobel condenó la guerra. No era simplemente un despiadado fabricante militar que ganaba dinero a costa de la muerte de miles de soldados. Se escribía cartas con la escritora pacifista Bertha von Suttner, autora del libro antibélico Abajo las armas. Nobel deliberaba con ella sobre la política de paz y la idea de una confederación internacional semejante al concepto de las Naciones Unidas. En 1891, Nobel empezó a tener problemas políticos. En Francia se le acusó de espionaje y por ello tuvo que trasladarse a San Remo. Allí, Alfred Nobel murió de un infarto el 10 de diciembre de 1896. Aunque en aquella época la nitroglicerina se utilizaba como medicamento para el corazón, él se negó rotundamente a tomarla. Hasta el final de su vida, Alfred Nobel acumuló 355 patentes. En 20 países del mundo, 80 fábricas producían, con grandes beneficios, su explosivo. Sin embargo, no pasó a la posteridad como el rey de la dinamita. Ha pasado al recuerdo como impulsor de la ciencia, la cultura y la paz. Dispuso en su testamento que toda su herencia, unos 31 millones de coronas suecas, se destinara a una fundación. El dinero de los intereses debía destinarse cada año a galardonar a científicos destacables por los resultados de sus investigaciones. A esto se sumaron también los premios a la literatura y el compromiso por la paz, las dos pasiones secretas de Nobel. Sus familiares intentaron impugnar el testamento, por lo que hasta el año 1901 no se pudo celebrar la primera ceremonia de los premios Nobel. Uno de los primeros premios Nobel por la paz se le entregó a Bertha von Suttner, la única mujer que desempeñó un papel importante en la vida de Nobel.